Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 48, y en esta ocasión este libro, El Minotauro Global, de Yanis Varoufakis. Primero que nada hay que hablar de Yanis Varoufakis. Es un economista griego que, estudió creo que en Reino Unido, luego dio clases en Estados Unidos también, en Texas me parece, pero es una economía heterodoxa, en contra de lo ortodoxo, ¿no? No es keynesiano, no es de economista clásico, sino que está intentando ver cuál es la economía que se debe de hacer en nuestro tiempo y qué debemos de hacer para enfrentarnos a las crisis económicas, a la voracidad del capitalismo neoliberal que estamos viviendo. Está ahí, ¿no? Se enfrenta cara a cara con las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. O sea, es una persona que se enfrenta a lo establecido, que no está conforme, que cree que se puede hacer mejor. Y al mismo tiempo es un burócrata. O sea, fue secretario económico en Grecia, se enfrentó a la crisis desde dentro de la política, fue consejero económico de uno de los expresidentes griegos. Entonces, no es nada más así un hijo de vecino, ha estado dentro y fuera de la burocracia económica mundial y sabe un poco de lo que habla, ¿no? Me imagino. Y entonces vamos a ver este libro, ya El Minotauro Global. Yo tenía varios meses ya queriendo leer este librito, ya por fin tuve la oportunidad. ¿Y de qué va? El Minotauro Global va a ser una gran metáfora acerca de Estados Unidos. Y básicamente el libro es una historia de la crisis económica de 2008. Pero una historia que va desde muy atrás, desde la última crisis económica que estuvo en 1929, la Gran Depresión. Ahí va a ser su punto de partida del libro para contarnos la historia económica del mundo, principalmente de Estados Unidos, evidentemente, porque ahí fue donde empezó a fraguar su hegemonía hasta la crisis económica de 2008. Entonces, esa metáfora del Minotauro Global va a ser Estados Unidos. Estados Unidos es el Minotauro. Y ahorita llego a eso, pero antes empieza con la crisis económica, la Gran Depresión de 1929, y nos explica, bueno, qué fue lo que pasó ahí, cómo se enfrentó Estados Unidos a eso, que fue Franklin Roosevelt, que hizo The New Deal, y entonces una política económica en donde se le tenía que invertir desde el gobierno para subsanar los déficits del sistema financiero, ¿no? Pero regulado el sistema financiero y con una regulación más estricta. Después de ese New Deal que no dio los resultados que se esperaban, pero que resultó de alguna manera, va a llegar el Plan Marshall con el presidente Lyndon Johnson después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el punto crítico de la historia. Ese es el punto crítico de la historia económica, porque va a ser donde Estados Unidos podrá decidir el futuro del mundo. Las naciones europeas están en declive, están completamente azotadas por la guerra, tienen déficits, tienen deudas por todos lados, están literalmente, o sea, materialmente acabados por la guerra, sobre todo, Polonia, Alemania, Francia, Japón, las dos bombas atómicas, y Estados Unidos, creo que por un azar geográfico de que está en otro continente, estaba bastante lejos, sufre poco en ese sentido. Entonces, tomó una posición de poder al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay muchos puntos importantes. La Segunda Guerra Mundial dio nacimiento a la ONU, dio nacimiento a muchas políticas públicas en pro de la comunicación y de las alianzas internacionales. Eso está muy bien. Solo que Estados Unidos vio por sus propios intereses, según nos dice Yanis Varoufakis, con el Plan Marshall. Hay muchas cosas que no diré, pero hay dos cosas muy importantes. Una, el dólar se estableció como una moneda de referencia para todas las demás monedas, todas las demás divisas del mundo. El dólar iba a ser en ese momento la única moneda que estaría atada al patrón oro, que es cuánto vale tu moneda con respecto al oro y tienes que mantener oro en tus arcas, ¿no? Ese es básicamente el patrón oro. Todos tenían patrón oro antes, todos habían hecho eso, o sea, bueno, ok, este papelito vale tanto en oro. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es, este papelito vale tanto en dólares, que ese dólar vale tanto en oro. Básicamente eso. Si hay un economista aquí viendo esto, enséñenme algo más, ¿no? Corríjanme si me equivoco.
Pero más o menos es eso, a grandes rasgos. Y la segunda cosa importante del plan Marshall, del presidente Lyndon Johnson, como les digo, es que en aras de que el crecimiento económico de Estados Unidos no fuera solo de su moneda, sino de su poder en Europa y Asia, necesitaban que el dólar fuera muy fuerte, pero que tuviera pilares en esas dos regiones, en Europa y en Asia. Curiosamente, Estados Unidos va a apoyar económicamente a dos países que habían sido contrarios en la Segunda Guerra Mundial. Y estos son Japón y Alemania. Fue una decisión estratégica completamente. Eran monedas más o menos fuertes antes de la guerra, que ya tenían la infraestructura y que ellos podían generar tecnología, que tenían la oportunidad de generar tecnología. Entonces, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo y la posición estratégica en Alemania para la Guerra Fría con la Unión Soviética van a hacer que Estados Unidos gaste y gaste dinero en armamento, en desarrollo tecnológico, en tener ahí bases, qué sé yo, en Japón y Alemania. Eso va a hacer que Japón y Alemania crezcan mucho, y eso lo vivimos hasta nuestros días. Alemania sigue siendo un monstruo económicamente hablando, Japón lo mismo, pero viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y el apoyo de Estados Unidos para reconstruirse. Yo me preguntaba eso, o sea, bueno, Alemania cómo le hizo, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Estaba destruido, todos, o sea, nadie lo quería, etc. Bueno, es curioso. Entonces, bueno, ya me lo respondió Yanis Varoufakis. Quién sabe si sea completamente la verdad, pero me imagino que sí es alguna parte de ella. Bien, Alemania y entonces Japón van a elevarse con los gastos de Estados Unidos, pero Estados Unidos va entonces a caer en déficit, o sea, va a estar gastando más de lo que está ganando, porque no tiene la suficiente industria, porque no genera lo suficiente dentro del país. ¿Cómo va a resolver eso? Absorbiendo los excedentes de los otros países. Y esto es un punto crucial del libro de Varoufakis, porque dice, lo que la economía necesita en general, desde ese momento y hasta nuestros días, es un mecanismo global de reciclaje de excedentes. A lo que se refiere es que, bueno, tenemos varias naciones, todas las naciones, y unas generan muchísimo y tienen excedentes, o sea, de lo que gastan para hacer, tienen mucho más. Perfecto. Y hay otras que están en déficit, que a pesar de que no generan lo suficiente para mantener su propia economía y tener desarrollo. El plan de este MGRE, ¿no?, del Mecanismo Global de Reciclaje de Excedentes, es que los excedentes, por una institución, por una regla, por algo así, esos excedentes se lleven a los lugares que están en déficit. Y entonces todo se equilibra. No se les quita dinero a los del excedente, pero se les da más a los que están en déficit. Y eso equilibra y hace que puedan desarrollarse. Si no, siempre está la brecha, y la brecha va creciendo y creciendo y creciendo, y los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos, que es algo que vivimos a diario, ¿no? Pero este mecanismo global de reciclaje de excedentes es una gran manera de empezar a equilibrar la balanza, Dentro de las naciones lo vivimos. Dentro de las naciones como México, los estados ricos como Ciudad de México, como Nuevo León, como Jalisco, Guanajuato, etc., meten todo a la bolsa federal, y técnicamente esa bolsa federal tendría que distribuirse sobre todo en los lugares con déficit. No sucede, pero sería ideal. No sucede completamente, pero sí sucede, ¿no? Porque, o sea, todos los impuestos que se pagan en los lugares ricos también llegan como carreteras, como infraestructura, como educación, a lugares que no necesariamente están pagando eso en impuestos. Aunque podría ser mejor. Siempre podría ser mejor, siempre. Ok. Bueno, ese mecanismo, Estados Unidos lo fue, y ese es el Minotauro global. Ese mecanismo global de reciclaje de excedentes es el Minotauro global. Volviendo a la historia de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo que hace es ingresar los excedentes de Alemania y Japón, que él mismo está causando. Fíjense, esto es lo bonito, es circular. Él mismo está causando, pero los absorbe a través de Wall Street. Los japoneses, los alemanes que tienen excedentes, quieren que ese dinero crezca aún más, y entonces lo meten a las bolsas de Wall Street. Wall Street las mueve de alguna manera, las menea, les hace magia, las pinta bonito, no sé qué, vende deuda, una serie de recursos financieros, y hace que crezca ese dinero y regresa a Alemania, pero se queda mucho en Estados Unidos. De esa manera es
que funciona el mecanismo global de reciclaje de excedentes, siendo Estados Unidos el único beneficiario en ese momento. El problema es este: Estados Unidos no es que lo necesitara per se, nada más que no se está dedicando a generar industria. Sí está en déficit, pero no está en déficit como los países centroamericanos, como México mismo, como los países latinoamericanos, como los países africanos. No está en esa clase de déficit. Entonces está ganando porque él mismo está gastando muchísimo. ¿Por qué es un minotauro global? Porque al minotauro en la leyenda, o bueno, en la mitología cretense del minotauro, el minotauro, bueno, nace del rey Minos, etcétera, con un toro, Zeus se convierte en toro, bla, 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 bla. Pero el punto es que lo encierran en un laberinto y cada año se hace una gran fiesta donde se le da tributo a ese minotauro y hace que se lo coman, y con eso ya el minotauro está tranquilo por otra temporada. Básicamente se le da de comer para que se calme. Varoufakis lo que dice es que eso estaba pasando con Estados Unidos, pero Estados Unidos, en lugar de que fueran personas, literalmente, individuos, eran naciones o economías enteras las que tenían que dársele como tributo a Estados Unidos para que siguiera creciendo el minotauro. Exigía el minotauro ese pago, esas economías más pequeñas. Y lo vimos en los 90 con México. México tuvo que devaluar su moneda en los 90s, en 92 me parece, todavía no lo viví, pero bueno, tuvo que devaluar su moneda justo porque ya el minotauro global lo exigía. El dólar, el cambio con el dólar lo exigía y tuvo que devaluar la moneda. Podemos también hablar de malos manejos, de Carlos Salinas de Gortari, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es a otra escala lo del minotauro global y al parecer tenía que pasar. Y pasó con otras economías, no solo en Latinoamérica en los 90, sino también pasó con otras economías en Oceanía, en África, en Asia. Eso era cuando el minotauro estaba en esplendor. Y luego viene ya la crisis financiera de 2008, que es la herida fatal del minotauro que lo va a venir a matar. Esa crisis financiera se dio principalmente por dos cosas. Bueno, principalmente por una, ¿no? La avaricia. Pero si quieren conocer más de la crisis financiera, les recomiendo dos películas. Bueno, tres. Una, The Big Short. Una película ficcionada pero real, que la estelarizan muchísimos muy famosos. Brad Pitt, Steve Carell. Está buenísima esa película. Luego otra que es un documental, Too Big to Fall, muy muy bueno. Y otro que está en Netflix, también documental, que es Inside Job. Entonces te explican qué son estas cosas del CDO y CDS, que voy a hablar ahorita, pero muy rápido, si quieren más profundo, es eso. Bien, la crisis financiera de 2008 se dio por una burbuja inmobiliaria, y como yo me preguntaba cuando primero dije, bueno, si alguien perdió, alguien debió ganar. O cómo, el punto, o cómo suceden estas crisis, o sea, es muy extraño. Pero el punto es que no, era dinero inventado en realidad. O sea, era dinero que ellos mismos se imprimían. Wall Street se imprimía dinero. Era dinero privado, no literalmente billetes, pero se imprimían dinero casi entre unos y otros y se hacían más ricos los unos a los otros, mientras todos los demás estábamos ganando lo mismo o menos, en todo caso. Y el problema son los créditos. Si tú pides un crédito en banco, el banco te dice, órale, vas, pero pues me lo tienes que estar pagando cada vez. Entonces el banco puede dar todos esos créditos. Y el banco, de donde saca todo ese dinero, puede tener inversionistas que inviertan en eso y ese dinero se reparte en todo esto. Bueno, el problema fue la creación de un recurso financiero tóxico, son los CDOs. Los CDOs fueron, hagan de cuenta, que había muchos créditos de diferentes cosas, pero sobre todo inmobiliarios, que eran súper tóxicos, o sea que estaban destinados al impago, a que la gente no los pudiera pagar. Pero los combinaba con otros, y entonces cada uno de esos recursos financieros los tienen que calificar. Ciertas firmas que califican la confianza que puedes tener para invertir en esos y recibir ganancias. Lo que hicieron fue que, bueno, estas cosas tóxicas las metieron en estos CDOs, que son derivados complejos, o sea, les digo que están hechos de muchas partecitas de cosas incalculables, y entonces les ponían AAA, la calificación máxima. Decían que eran buenísimos para ganar dinero. La gente empezó a comprar y comprar esos. Eso hizo que se dieran más y más créditos tóxicos, créditos que estaban destinados al impago. Se daban créditos a gente que no iba a poder pagarlos, sabiendo que no iban a poder pagarlos. Y entonces cayeron en cuenta de que, bueno, es que eso va a pasar.
y crearon otro recurso financiero que son los CDS. Esos es básicamente apostar a que alguien no va a... Básicamente es apostar a que alguien no va a pagar un crédito. Y entonces si no paga, tú ganas. No me pregunten exactamente cómo funciona porque no lo entiendo bien. Pero básicamente es eso. Y entonces entre esos dos recursos tóxicos se infló de dinero que nunca iba a aparecer porque los que estaban hasta abajo de la cadena, que eran los que habían pedido los créditos inmobiliarios, estos no van a pagar porque no tienen dinero. Entonces todo esto era así, wow, voy a ganar muchísimo. Y se lo pagaban. Y tienen bonos anuales y esto y el otro. Y en un punto la burbuja explota. Ya no hay dinero, nadie tiene dinero, los bancos no tienen dinero, los inversionistas piden el regreso y se vienen en bancarrota los bancos. Eso es básicamente lo que pasó en la crisis. Y tiene muchísimas consecuencias y también el libro platica de cómo se enfrentaron los países a esto, qué recursos. Alemania pudo salvar a Grecia, pudo salvar a Irlanda, pero decidió no hacerlo. Con Angela Merkel, una serie de cosas impresionantes que te platica este libro, que ya no les diré más porque este video ya es larguísimo, pero vayan, corran y léanlo si les interesa la crisis económica de 2008, si les interesa la historia financiera del mundo, la historia económica del mundo. Bien, vamos rápidamente, entonces, a la dificultad de lectura, le voy a poner un 2, no es extremadamente amigable, pero es bueno, es fácil. La velocidad de lectura, esa sí es buenísima. 4 le voy a poner. Lo leí muy rápido, en realidad es muy amigable en ese sentido si te interesa. Y nada más hay unos ciertos detalles técnicos que tienes que aprender, pero nada grave, lo lees muy rápido. Y si lo recomiendo, le pondría 4. 4 porque a todos nos debería interesar cómo ocurrió la crisis financiera, cómo evitarla o cómo exigir que nuestros políticos las eviten. Cómo pensar de una mejor manera. Digamos, no todos vamos a ser economistas, yo no lo soy. Ni, bueno, en una de esas lo pretendo ser, pero no lo soy. Entonces, pretender más o menos una que otra cosa de qué está pasando, o de dónde vienen mis créditos, cómo me presta dinero el banco, o sea, por qué tiene dinero el banco, de dónde sale. Todas esas cosas son bien interesantes y todos manejamos el dinero, entonces debería interesarnos a todos porque perdimos en 2008. Muy bien. Como siempre, si les gustó, suscríbanse en comentarios. Y si hay economistas aquí, critíquenme todo lo que puedan, porque yo quiero aprender muchísimo más de esto. Pero nos vemos en el próximo episodio de Caminar Leyendo.